el doctor Adriana Costa Silva. Él es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias sociales y doctor en investigación en ciencias sociales, con especialización en ciencia política por la Flaxo México. Es actualmente profesor investigador de tiempo completo, titular C, en el Departamento de Políticas Públicas del UCEA, de la Universidad de Guadalajara. Es coordinador del Cuerpo Académico Consolidado Políticas Públicas y Cambio Institucional en la Educación Superior, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de 7 libros y coordinador y coautor de otros 9. Ha publicado medio centenar de artículos y ensayos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación giran en torno al cambio político, la gobernabilidad y el análisis de políticas públicas en educación superior. Sus libros más recientes son Superficie de Imágenes, Universidad, Política y Cultura en la Era de la Incertidumbre, por la Universidad de Guadalajara en 2019, y El Poder de la Universidad en América Latina, un ensayo de sociología histórica, siglo XXI. Dual es la editora que publica este libro, es del 2020, o sea, calientitos estamos aquí, ¿no? Actualmente es coordinador académico del proyecto Jalisco Futuro 2030 en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Pues bien, Acosta, dejamos una cuestión más amplia de que nos digas tú, desde que eres egresado de esta carrera, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a esta carrera dentro de la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo tú la visualizas? Sí, perdón, un poco antes, Adrián, para completar lo que dice Alicia. Obviamente tú has sido un estudioso de la trayectoria que ha seguido la carrera de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Has publicado trabajos, ayer leía uno de ellos, donde has reflexionado sociológicamente sobre esa trayectoria. ¿Cómo podrías sintetizar lo que has encontrado, estas reflexiones? ¿Cuál sería, digamos, una síntesis de lo que tú nos puedas decir sobre la trayectoria de la carrera de Sociología en la UDG? Sí, bueno, como egresado, digamos, he sido, digamos, producto en buena medida, por supuesto, de la carrera de Sociología de la universidad. Soy parte de la segunda generación, ¿no?, de egresados de la universidad, en algún sentido pionero, digamos, ¿no?, de lo que ha ocurrido con esta carrera. Y bueno, lo que yo he observado, además, la he hecho objeto de investigación, de estudios sobre algunas de las cosas que he hecho. He trabajado con otros colegas sobre el análisis de las estudiantes, de los egresados, de las formas de inserción laboral de los egresados de varias carreras en la Universidad de Guadalajara. Y me parece que la carrera de Sociología tiene dos características importantes. Primero, que ha logrado mantenerse como una carrera importante dentro del área de las ciencias sociales en nuestra universidad. Es decir, durante más de 4 décadas ha estado presente, digamos, entre la oferta de la Universidad de Guadalajara, primero dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y luego ya como parte de la red universitaria en Jalisco de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y por supuesto, bueno, estos más de 4 décadas de trayectoria de la carrera, pues han implicado algunos ajustes, algunas reformas en distintos momentos de la carrera que han ayudado, me parece, a adaptarse a las circunstancias cambiantes, tanto del entorno, de la sociología, de las ciencias sociales, como también por la propia dinámica disciplinaria, ¿no?, y de conocimientos, de producción de conocimientos de la propia carrera. En general, cuando yo he examinado algunos datos de la carrera, se nota claramente, digamos, como varias etapas, ¿no? Hay etapas de auge de la carrera, mucha demanda, luego hay como valles donde se estanca, hay algunas pequeñas bajas, algunos declives en la demanda, pero luego en los últimos años se ha mantenido como una opción importante demandada, algo que me parece un indicador de que es una carrera que
interesa a muchos jóvenes en Jalisco, en Guadalajara, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la propia existencia de la carrera hoy día es una señal importante de su relevancia como opción profesional, como opción académica, como opción posible laboral para muchos jóvenes, muchachos y muchachas, por supuesto, de nuestra universidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he observado ahí? Digamos, sin duda hay una diversificación importante de los intereses que se han incorporado a la carrera. No estoy tan seguro qué significa la carrera para los muchachos y las muchachas que ingresan ahí, o cuáles son las razones por las cuales eligen los muchachos y las muchachas esta opción profesional. En realidad, ahí nos hacen falta estudios, ¿no?, para conocer más las motivaciones de los jóvenes para hacer cursar esta decisión, digamos que es una decisión vital, digamos, es la que está muy asociada a expectativas, a creencias, a deseos, ¿no?, de los jóvenes en torno a la carrera de sociología. El otro elemento que también me parece importante destacar en el análisis de la carrera es lo que representa hoy la sociología para la sociedad jalisciense. Es decir, no solo lo que representa para los jóvenes que ingresan, sino en realidad lo que representa la sociología en términos más amplios. ¿Cuál es la imagen de la sociología? Que podemos reducir en un par de palabras. Es decir, ¿para qué sirve la sociología en Jalisco? ¿No? ¿Para qué sirve la sociología en la Universidad de Guadalajara? ¿Qué aportaciones tiene o puede tener la sociología en la Universidad de Guadalajara? Ese también es un estudio pendiente que habría que examinar. Es decir, ¿cuál es el significado, la representación social de la disciplina sociológica en Jalisco, ¿no? Tenemos, digamos, algunas impresiones, tenemos algunas creencias, tenemos datos sueltos, pero en realidad creo que hace falta un buen estudio de impacto de la sociología, de sus representaciones, de su significado en la vida social, digamos, más allá de los muros del campus universitario, ¿no? Estos dos elementos, lo que piensan los jóvenes, lo que piensa la sociedad, digamos, de la sociología, yo lo asociaría a un tercer elemento que me parece fundamental para entender las aportaciones, los logros de la sociología, pero también sus déficits y sus desafíos y pendientes, ¿no? Lo que tiene que ver con el profesorado, ¿no? Es decir, también sabemos poco del tipo de profesores que se han incorporado a la sociología. Las primeras generaciones, incluyendo la mía, la primera, yo diría que hasta la cuarta o quinta generación, fuimos estudiantes formados por profesores que no eran sociólogos. Esto ocurre con todas las carreras nuevas, ¿no? Así le pasó a los economistas, a los politólogos, es decir, se invitaban a profesores que no eran parte de la sociología, eran abogados, eran administradores, algunos filósofos importantes, ¿no? Que los cuales nos formamos, y nos formamos creo que razonable y aceptablemente bien en esas condiciones. Sin embargo, esto cambió en el transcurso de los años. A mí me parece que, sobre todo después de los años 90, mediados de los años 90, principios de los finales de esa década del siglo XX, lo que tenemos es la incorporación de profesores egresados de la propia carrera que están desempeñando esa función de sociólogos formando sociólogos, ¿no? Que se han acompañado también de la incorporación de otros profesores de otras disciplinas de las ciencias sociales que han enriquecido la formación del profesorado, ¿no? Sin embargo, no tenemos un estudio de quiénes son esos profesores, de dónde vienen, cómo se desempeñan, ¿no? Y que eso me parecería un tercer objeto de investigación de la carrera de sociología, junto a los estudiantes, junto a la sociedad. También los profesores, los académicos, los investigadores, las investigadoras que han aportado experiencia, conocimiento, temas, enfoques, aproximaciones en la formación de los propios sociólogos, ¿no? Me parece que estos tres componentes que sin duda son fundamentales y que hay algunos datos sueltos sobre ellos, serían parte de un buen estudio de la historia, no solamente de la carrera, sino de sus contenidos, sus cambios, sus transformaciones, sus adaptaciones y sus impactos en la vida tanto universitaria como extrauniversitaria, en la vida
en la vida social. Sí. Gracias, Adrián. Excelente lo que nos comentas, da para algunas cosas, pero antes de volver a la carrera por sí misma, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras la situación de la formación en sociología hasta donde has podido conocer a nivel nacional? La UDG es una de las carreras, de las 35 licenciaturas que hay, más o menos, en sociología en el país. ¿Qué te parece a ti, digamos, académicamente, profesionalmente, el panorama de la sociología en México, sostenida por estas carreras, estos egresados que están saliendo de ellas? Sí, me parece que hemos transitado, si uno ve, porque más o menos, digo, a excepción de la carrera de sociología de la UNAM, que es la más antigua, digamos, del país, ¿no? Casi todas las carreras de sociología surgen por ahí de los finales de los 60, primeros 70. Y la característica inicial de esta primera ola, digamos, de sociologización, digamos, de la vida académica en las universidades, digamos, son enfoques fundamentalmente generalistas de la sociología, ¿no? Es decir, sobre todo la teoría clásica, los enfoques clásicos de la sociología. Y esto me pareció muy bueno porque esto permitió sentar las bases de una formación teórica importante para las primeras generaciones. Sin embargo, como suele ocurrir, la propia expansión de la carrera, la incorporación de nuevos profesores, de nuevas generaciones de estudiantes, lo que ha generado es una diversificación de los objetos de investigación y de las teorías y de las metodologías en las ciencias sociales. En general, me parece que la sociología está experimentando lo que ocurre con otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? La ciencia política o la economía. Se han acercado a otras disciplinas, creando, digamos, espacios interdisciplinarios que ayudan a profundizar, digamos, en el conocimiento de muchos objetos de atención de las ciencias sociales. Es decir, lo que tenemos es, digamos, una suerte de traspasar las fronteras disciplinarias para enfocarlas a resolver problemas o a entender problemas, a comprender problemas, ¿no? Esto, en los últimos años, a mí me parece muy rica esta experiencia de transdisciplinariedad o metadisciplinariedad de la sociología, porque está colocando la atención ya no solo en temas propios de la sociología, ¿no? Clásicos de la sociología, aunque los mantiene como un foco importante de atención en la formación de los sociólogos, sino que cada vez más se concentra en la comprensión de objetos de la acción sociológica, ¿no? Temas como la pobreza, temas como la criminalidad, temas como la violencia, temas como las políticas públicas, temas como la salud pública, temas como la urbanización, los procesos de urbanización, el estudio de los barrios, de las pandillas, de los grupos, se han convertido en objeto de atención de la sociología y de otras disciplinas para tratar de entender las múltiples dimensiones de estos fenómenos tan complejos, ¿no? Y entonces creo que la sociología ha hecho aportaciones importantes en distintas universidades públicas en México, ¿no? Hay universidades que se han especializado en términos sociológicos más en algunos temas o en algunos problemas que en otros, y esto les ha permitido enriquecer la formación de los propios estudiantes. El otro elemento que yo veo también importante en el desarrollo de esta y expansión, digamos, de la sociología, tiene que ver con la, digamos, incorporación decidida de la investigación como uno de los ejes de formación de los sociólogos. Esto, por ejemplo, en mi generación y en las primeras generaciones, asociarse a la investigación era un poco una cuestión de suerte, ¿no? Si uno encontraba un profesor que hiciera investigación, ya tenía y a lo mejor uno se le pegaba al proyecto, pero era realmente escaso esto. Uno tenía que andar buscando dónde hacer investigación. Hoy me parece que la incorporación de sociólogos, de académicos mucho más formados, mucho más sólidos, muy centrados no solamente en el conocimiento de la disciplina, sino en el desarrollo de proyectos de investigación,
lo que está generando es una dinámica, creo yo, muy afortunada, donde la investigación se convierte en un eje formativo, no es complementario, sino es formativo. Es decir, va generando una dinámica de interacción de los estudiantes en la formación, digamos, docente, junto con la formación en investigación. Y se van creando grupos, cuerpos académicos. También hay investigadores solitarios. Eso me parece, no me parece malo. Creo que enriquece la formación. En sociología como en ciencias sociales hay una tradición fuerte en México y en América Latina del investigador solitario, ¿no? Que trabaja su proyecto y va desarrollando algunas líneas a lo largo de su trayectoria, pero también cada vez más yo veo grupos y cuerpos académicos que cultivan una disciplina, que cultivan el estudio de ciertos problemas, de ciertas líneas, y que incorporan, no siempre, pero con alguna frecuencia, incorporan estudiantes para desarrollar proyectos de investigación, para desarrollar tesis, ¿no? O tesinas, ¿no? Sobre algunos temas u objetos de investigación, y esto me parece que enriquece la formación y la investigación, ¿no? Creo que ese es uno de los logros que yo he observado. Hay algunos datos de eso, pero en realidad necesitamos conocer más de esta dinámica, de esta lógica, porque me parece que es parte de los capitales que ha acumulado la formación sociológica en México, ¿no? Ligar más la docencia con la investigación. Sí, me parece muy, muy interesante, Adrián. Fíjate que a propósito de lo que dices, yo también tengo la impresión que la sociología como carrera académica, como licenciatura, ha sido muy exitosa en la formación, en darles bases a los estudiantes para formarlos como investigadores. Creo que eso se ha logrado consolidar, digamos, más o menos en lo que se imparte como formación en las licenciaturas. Pero te quería preguntar hasta qué punto ha sido exitosa esa formación para darle herramientas a los estudiantes en campos que no son la investigación académica. Yo te cuento una impresión, siento que hay una especie como de desencuentro de la sociología relativo con el mundo más amplio de las instituciones, el mundo laboral más amplio del profesionista. No sé, dame tu opinión sobre eso. Si se debe a la misma carrera, si algo en el ADN de la sociología, su voluntad de crítica pueda generar esa barrera, o si los grupos que forman sociólogos no nos hemos actualizado en salir de ese molde académico en el que está la carrera. No sé. Sí, ahí, digamos, la formación sociológica en la carrera en la Universidad de Guadalajara y en otras, digamos, contempla, para decirlo en la jerga, digamos, del diseño curricular, digamos, contempla como perfiles de egreso, ¿no? Digamos, fundamentalmente dos cosas para los sociólogos. Tres cosas. Uno, dedicarse a la docencia, ¿no? Es decir, dar clases, formarse, seguir formando sociólogos. La otra es, ligada a esta, la investigación, ¿no? Dedicarse más a la investigación académica y de ahí surgir, digamos, su vínculo con la docencia. La otra es la incorporación al mundo profesional del sociólogo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el espacio público, los gobiernos estatal, federal, municipal, organismos públicos no gubernamentales o descentralizados, ¿no? O incluso poco menos, pero también en algunas empresas, ¿no? Me estoy pensando en empresas periodísticas, en empresas de investigación de mercados, en empresas que necesitan análisis de poblaciones específicas, ¿no? Que pueden ser parte de la formación del sociólogo con las herramientas que tiene el sociólogo para analizar, interpretar y comprender los comportamientos sociales en distintos espacios, ¿no? Sociales. Y una cuarta, digamos, una que no está contemplada en los perfiles de egreso, pero que sin embargo se ha venido consolidando como una opción para los egresados, es la continuación de estudios a nivel de maestría y doctorado, ¿no?
que no es menor, según un estudio reciente, bueno, que presentó una egresada justamente de la licenciatura en sociología, un estudio de egresados el año pasado, que ustedes conocen bien. Esta cada vez es una opción importante, ¿no? Es decir, la idea de que al egresar no parece ser suficiente lo que adquieren los muchachos, las muchachas, y deciden continuar una carrera de maestría o de doctorado a nivel local, nacional e internacional para incrementar sus capacidades, sus oportunidades laborales futuras, ¿no? Entonces, esta diversidad de las trayectorias requiere, sin embargo, de un estudio que nos permita identificar con claridad dónde están nuestros egresados hoy día y cómo les damos seguimiento a lo largo del tiempo, para tener efectivamente más datos y menos impresiones sobre lo que realmente hacen los egresados, ¿no? Es decir, yo coincido con Jorge de que efectivamente sospechamos, tenemos la impresión de que no están haciendo suficientemente claras las aportaciones de los sociólogos en el mercado laboral. Pero cuando uno empieza a ver algunos datos sueltos, se encontrará que los sociólogos están trabajando en algunos de los 4 campos que estamos señalando. Algunos, hay unos que pueden ser considerados como trabajos que no están asociados a su formación, ¿no? Que están más alejados de su formación. Pero en realidad los sociólogos terminan incorporándose a algunas de estas opciones, ¿no? Lo que no tenemos es, sin embargo, insisto, datos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Los egresados, ¿no? ¿Dónde se emplean? Y la otra parte de la ecuación es, ¿quién los emplea? ¿Quiénes son sus empleadores? Es claro que cuando estamos hablando de docencia e investigación, los empleadores son las propias universidades, ¿no? Nuestras propias universidades son las que contratan, incorporan a los egresados de sociología en sus aulas como profesores. Los gobiernos federal, estatal o municipales son empleadores de sociólogos, ¿no? Algunas empresas privadas, me he encontrado casos donde hay sociólogos trabajando en bancos, ¿no? Que son empleadores de sociólogos, que buscan sociólogos, ¿no? Son pocos, pero existen estos, ¿no? Y muchos otros casos de sociólogos que continúan estudios, prolongan su formación durante 2, 4 o 6 años, ¿no? En México, en el extranjero. Entonces, estas son algunas pistas simplemente de dónde podemos ubicar el lugar, digamos, de trabajo, de empleo, de inserción laboral de los egresados de sociología, que requieren, digamos, de un trabajo, digamos, más sistemático y más longitudinal para ir viendo dónde se están incorporando los sociólogos, ¿no? También está el lado oscuro, ¿no? Que ocurre en todas las carreras. Muchos están en la precariedad laboral, ¿no? Es decir, no tienen contratos, no tienen estabilidad, algunos están en el desempleo, depende de las coyunturas, ¿no? Es decir, hay un lado oscuro también de los egresados, no son solo historias de inserción laboral exitosas, sino que también hay casos de inserciones fallidas, ¿no? O de inestabilidad en el empleo, de precariedad en el empleo, lo que Alfredo Walde ha denominado el precariato, ¿no? Es decir, la idea de que son jóvenes recién egresados que sobreviven entre uno y otro empleo temporal, ¿no? Pero que nos faltaría tener más información para calibrar bien el peso que tienen estos fenómenos, estas formas de inserción laboral de los egresados en el mundo laboral, ¿no? Eso creo que ayudaría para tener un buen examen de dónde están nuestros egresados hoy día, ¿no? Creo que, Alicia, por favor. no sé, todo haciendo como un recuento de lo que nos has hablado, de lo que es lo que ha sido, de lo que es la sociología y esta inserción de los jóvenes a cuestiones laborales. Yo me quedo con la idea y hablabas también de cómo inicia la carrera con esos profesores que no son sociólogos. Y yo estando aquí en la coordinación, pues yo veo que efectivamente tenemos, sí, varios profesores que son sociólogos que están impartiendo sus clases dentro de esta carrera, pero también nos encontramos con muchos profesores que tienen otras formaciones. Y yo, y como bien dices, yo lo veo también como una gran fortaleza porque
ya los fenómenos no se pueden ver o mirar desde una sola óptica, sino que el ser multidisciplinarios e interdisciplinarios nos permite ahondar mayormente en esos problemas sociales que están aconteciendo, en todas estas dimensiones que tú señalas, la salud, la criminalidad, la seguridad, grupos urbanos, sociales, la educación. O sea, la sociología es tan amplia que podemos ver todas estas dimensiones y estas interrelaciones que suceden en la sociedad. Pero dentro de esto y de la formación y hacia dónde se van a ocupar los alumnos, con toda esta precariedad laboral que es a nivel nacional, mundial, ¿cuál sería como ese futuro deseable para los sociólogos y qué tendríamos nosotros en ese perfil de egreso que debiéramos nosotros adecuar, modificar para impulsar a que no solamente el sociólogo se quede en estos 4 ámbitos o de manera limitada solamente en la investigación, la docencia, que efectivamente es el perfil de egreso que marca más esta licenciatura? ¿Hacia dónde podríamos ir y qué debiéramos hacer nosotros para incentivar a esos otros campos de acción que tuviera el sociólogo, pensando en la importancia que tiene esa cuestión crítica reflexiva que tiene el sociólogo, ¿no? Sí, creo que esa es una buena pregunta que yo, digamos, alimentaría a partir de un par de reflexiones. Digamos, para saber hacia dónde podemos orientar o podemos incentivar, digamos, la incorporación laboral o la inserción laboral de los sociólogos. Lo que primero creo yo habría que mirar es cuáles han sido las estrategias que han seguido los egresados que se han incorporado de manera exitosa, entre comillas, siempre hay que poner eso entre comillas, exitosa en el mercado laboral, asumiendo el supuesto, más o menos, digamos, demostrado con los pocos estudios que conozco sobre sociólogos, que una parte importante de ellos están incorporados de manera exitosa en el mercado laboral, en cualquiera de los ámbitos del mercado laboral, ¿no? Primero sería conocer cuáles son las estrategias que han seguido estos ellos y ellas de los egresados, ¿no? ¿Qué dificultades han tenido o advierten en sus procesos de inserción laboral, ¿no? ¿Qué factores institucionales, ¿no? Digo, tanto de los mercados profesionales como de las instituciones o de las políticas públicas, ¿no? de la formación, son importantes o son relevantes para explicar el peso de las estrategias que los individuos tienen para articular sus trayectorias laborales? Yo diría que también en esta parte de la estrategia, de conocer más las estrategias de inserción laboral, lo que tendríamos que verlo es desde una perspectiva más amplia que tenga que ver con lo que en la sociología de la educación superior se ha comenzado a denominar desde hace tiempo como este enfoque de los itinerarios vitales complejos. Es decir, la idea de que los egresados, si uno los mira en el mundo laboral, trabajando, incorporados o no en el mundo laboral, lo que es importante es reconstruir su historia vital, ¿no? Para encontrar ahí algunas claves que son fundamentales para entender el tipo de estrategias que van teniendo los individuos. Yo soy, y creo que en sociología esto ha sido bastante discutido, pero yo quiero subrayarlo. Los individuos no son sujetos pasivos. Los estudiantes universitarios no son sujetos pasivos. No están esperando a que alguien les ofrezca oportunidades. En realidad son individuos que tienen un conjunto de creencias, un conjunto de deseos y visualizan un conjunto de oportunidades que son producto de sus itinerarios vitales previos y durante la carrera de sociología. Es decir, tiene que ver con su origen social. Si sus padres tienen alta escolaridad o baja escolaridad, si son hombres o son mujeres, la perspectiva de género es importante. Tiene que ver con su experiencia laboral antes y durante o después de su condición de estudiantes de sociología. Tiene que ver con sus experiencias vitales, el hecho de que algunos sean casados y tengan hijos,
tiene otro componente de complejidad, ¿no? Es decir, muchos de los estudiantes de sociología, como casi todos los de la UDG, de las universidades públicas, lo que hacen es bien interesante, vienen de orígenes sociales medios, ¿no? O sea, la escolaridad de los padres suele ser digamos, de entre 8 y 9 años de escolaridad promedio. Si tienen la secundaria, la prepa terminada. Como ha sido muy estudiado, los jóvenes con padres de escolaridades bajas o relativamente bajas a estos promedios, generalmente no llegan a la universidad, ¿no? Los que llegan algunos, pero el grueso es estos jóvenes, digamos, con esta escolaridad media. Son jóvenes que además, durante su carrera, su formación profesional, combinan estudios y trabajo, ¿no? Eso es un dato muy importante. Es decir, ellos no están esperando salir para conseguir un trabajo, ya lo tienen muchos de ellos. Y lo que hacen es mejorar sus posiciones relativas. Mejoran. Hay movilidad ocupacional, hay movilidad laboral ascendente en muchos de ellos, ¿no? Eso parece explicar por qué a algunos estudiantes de sociología y de otras carreras les va mejor que a otros cuando egresan de la carrera, ¿no? Tienen capital social, el origen social. Tienen capital académico, es decir, ya cuentan con estudios terminados, la carrera, y tienen capital laboral, experiencia laboral, independientemente de que está asociado o no a la sociología. Esos tres conjuntos de elementos forman parte de sus itinerarios vitales, ¿no? Y esto parece ser un factor muy importante a la hora de explicar los procesos de inserción laboral siendo egresados de la carrera de sociología, ¿no? Entonces, ahí me parece que esto ayudaría primero a entender, a identificar con claridad la diversidad de estrategias y condiciones de los estudiantes de sociología al momento del egreso, para luego, ahí sí me parece, identificar a su vez qué tipo de actividades, qué tipo de acciones, qué tipo de opciones y la institución, sea la coordinación de la carrera, sea el departamento, sea el CUC, sea la universidad, qué tipo de opciones desde la institución se pueden promover para mejorar las posibilidades de inserción laboral exitosa, profesional de los estudiantes, ¿no? Creo que, digamos, dentro de las teorías de la teoría de los itinerarios vitales complejos, la teoría de las oportunidades está muy en esta línea, ¿no? De identificar primero dónde están, qué hacen, a por qué les va bien a algunos y no tan bien a otros. Y segundo, desde el punto de vista institucional, qué tipo de espacios laborales pueden ser adecuados para ofrecer, digamos, sistemáticamente como una opción de inserción para los egresados. Esto me hago cargo de que esto requiere de más información, más datos, ¿no? Un poco más de tiempo para ir trabajando algunas de estas posibilidades. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado en otras carreras. Hemos hecho estudios prospectivos de las carreras. O sea, un poco hemos jugado con la idea de futuros. O sea, no hay un futuro, ¿no? Es decir, cada carrera, cada opción profesional de la universidad puede tener distintos escenarios futuros, ¿no? Y entonces, estos ejercicios de prospectiva de las carreras ayudan a identificar justamente escenarios y tipos de políticas que las instituciones pueden diseñar para mejorar los procesos de inserción laboral de los estudiantes, como también mejorar la estructura de los contenidos de la propia formación curricular, de identificar áreas a desarrollar en términos de docencia o de investigación. Es decir, generar, digamos, identificar los varios factores que ayudan a entender el presente, el futuro y las transiciones hacia el futuro de las distintas opciones profesionales de la universidad, ¿no? Fíjate que cuando, no sé si pueda, Jorge, cuando hablas de, que decías, bueno, históricamente la licenciatura ha tenido como diferentes etapas, y en esta última etapa que nosotros estamos, que yo recuerdo que se abre la posibilidad de hacer orientaciones en la licenciatura, es cuando se repunta la demanda a esta carrera. Y dentro de estas orientaciones, pues tenemos estudios de la cultura, estudios de educación, estudios políticos, urbanos,
y otra nueva que es sobre análisis y ya aplicación de proyectos específicos para la solución de problemas. Si estas que están basadas en todo lo que vendría siendo estos departamentos de investigación que van y descargan clases en nuestra licenciatura, y que son estos perfiles que te comentaba, son de diferentes disciplinas, ellos y diferentes niveles, y varios de ellos están ya formados como investigadores y miembros del sistema nacional. O sea, es una fortaleza que tiene el departamento y la licenciatura con toda esta población académica que coadyuva a la formación de estos alumnos egresados de sociología. Sin embargo, y que también tú mencionabas la otra parte, que son la parte de los estudiantes, ¿cuál es el motivo por el cual ellos estudian sociología? Y luego, ¿cómo ellos están ya planeando qué quieren de la sociología, ¿no? Y que ellos están viendo a futuro. Y te lo digo por lo siguiente, con estas orientaciones, ellos van escogiendo la orientación, las materias, y van perfilándose hacia qué, por lo general en la sociología se están titulando por tesis, tesina o artículo publicable, los menos por excelencia, aun cuando no hay una eficiencia terminal como lo determina el CONACYT de mayor número de titulados. Sin embargo, quienes se titulan por esa vía. Pero en esa sí se van formando, ellos están planeando qué hacer, y creo que una parte importante que tú mencionas es esa, que la mayor parte de los alumnos, yo diría que un 80% de nuestros estudiantes en sociología laboran, lo que les permite tener como otro tipo de reflexión de lo que quieren ellos y cómo lo quieren y hacia dónde quieren ir. Me parece que tiene claro cómo hacerle y cómo llegar. Y ha habido un debate dentro de esta comisión para la reforma o modificación del plan de estudios, de si debiera permanecer o no estas áreas especializantes y orientaciones, porque se asume que esto debiera verse más hacia lo que serían los posgrados, ¿no? Dejar al chico que visualice posteriormente, si va a continuar por la carrera académica, pues cuáles serían estos fines, sino que nosotros nos debiéramos de centrar más solamente en decirle qué es la sociología, cuáles son los enfoques teóricos, cuáles problemas son los que se pueden visualizar a través de este enfoque sociológico, ¿no? ¿Tú qué pensarías respecto a ello? Sí, digamos, yo soy partidario sin duda de la flexibilidad curricular que puedan tener las opciones profesionales, ¿no? Y sí identifico, y con otros colegas lo hemos visto, que la estructura curricular de los planes de estudio suele ser bastante rígida. Es decir, aunque en la práctica se ha flexibilizado, ¿no? Pero la estructura curricular suele ser bastante rígida, y me parece que hay un punto de discusión y debate que rebasa a las carreras y que tiene que ver con una reforma general de la estructura curricular, de las opciones profesionales en la universidad. Quizás sea mucho más aguda esta percepción de rigidez en algunas áreas del conocimiento que en otras, ¿no? Yo me cuidaría mucho de estandarizar, digamos, lo que ocurre en el área de la salud, por ejemplo, ¿no? El área de las ingenierías con lo que ocurre en el área del arte, la arquitectura, el diseño o en las ciencias sociales. Yo diría que hay matices y diferencias importantes y que había que pensar en una diversidad de estructuras curriculares, ¿no? Más adecuadas a los entornos disciplinarios y a las necesidades que cada una de las áreas tiene en nuestra universidad. Pero en todo caso sí requiere una revisión seria de la legislación que tenemos sobre la estructura curricular. Y creo que me parece que había que rescatar eso que señala Alicia y que también ocurre en otras carreras, que es que en los hechos cada vez más se practica la flexibilidad curricular. Es decir, la idea de que los jóvenes, ellos y ellas, puedan elegir con mejores grados de libertad qué tipo de materias, qué tipo de contenidos, qué tipo de objetos, qué tipo de líneas pueden, a los que se pueden incorporar
en las distintas, digamos, carreras, ¿no? Y que satisfacen, digamos, o por lo menos en un tiempo, sus propios intereses. Hay que recordar que los jóvenes todavía están en proceso de formación de sus intereses intelectuales, académicos, ¿no? Y eso no es fácil, digamos, a uno le lleva muchos años definir y decantar un interés sobre un objeto, una disciplina, una subdisciplina, un enfoque. Y luego uno va cambiando, o sea, no hay intereses, sobre todo a esa edad, de que son una vez y para siempre, y de elegir un interés no está sellado con sangre. Uno puede cambiar a lo largo de la vida. O sea, yo me recuerdo, yo empecé primero con la sociología del rock, luego me metí a la sociología del movimiento obrero, luego me metí a la sociología política, ¿no? Y luego me metí a la sociología de la educación y me metí luego más a educación superior. Es decir, uno mismo, digamos, los itinerarios intelectuales de la formación del sociólogo pueden ir cambiando y por eso es importante en la etapa de la licenciatura, en el pregrado, tener la mayor cantidad de opciones posibles bajo el supuesto de que los jóvenes, ellas van a ir cambiando muy probablemente de intereses y eso va a ser absolutamente legítimo. Y por eso aprecio mucho la flexibilidad. Es decir, que puedan trabajar con un grupo de investigación un tiempo, y luego cambiarse a otro y cultivar una línea y asociarse con un investigador consolidado en otra. Es decir, ir buscando estas opciones me parece que ayuda a darle vida, digamos, y hacer más real lo que es la oferta institucional, la estructura curricular, a las necesidades e intereses e inquietudes de los estudiantes. A mí me parece eso fundamental. Y yo agregaría que en esta etapa del pregrado, en esta etapa de la licenciatura, es también fundamental no olvidar algo que para mi generación, y eso lo he visto en otras carreras en otros lados del mundo, en sociología, es la formación cultural amplia. Es decir, la que tiene que ver con las artes, el cine, la literatura. Para un sociólogo, digamos, me parece que esa formación cultural, creo que en general para todos, pero esa formación cultural, en sentido estricto, lo que hace es estimular la imaginación sociológica, diría Wright Mills, ¿no? O sea, la idea de que podemos imaginar cosas y la sociología, quizá más que otras disciplinas, está muy centrada en imaginar posibilidades, en imaginar relaciones entre problemas, ¿no? Es un ejercicio intelectual y cultural el desarrollo de la sociología. Y me parece que esa parte, la parte cultural, de formación cultural, las opciones culturales, son o deberían ser parte de la formación del sociólogo, ¿no? O sea, yo no estoy pensando en una materia que se llame cine, yo no estoy pensando en ese, sino en actividades. Lo hacen, yo lo veo en el CUCS, yo lo veo en el CUSEA, lo veo, hay ciclos, hay opciones, efectivamente los hay. Y creo que esa parte había que reconocerla como parte de la formación del sociólogo, ¿no? Tener esa otra parte, digamos más informal, más libre, mucho más flexible, que interesa a algunos más que a otros, ¿no? Pero que se mantenga como una constante de la formación curricular. Yo diría que eso sería importante como pensando en el presente y en el futuro de la propia sociología en la universidad. No sé, Jorge. O si basados en todo esto que tú estás señalando, entonces, ¿cómo distinguiríamos al sociólogo del resto de las otras disciplinas? ¿Cuál sería como ese eje central que debiera tener el sociólogo para ser sociólogo, pero sin dejar de ver lo otro, ¿no? Yo Sí, eso me pregunto, porque es una cuestión... Mande. sí, no, adelante, Alicia. Quería agregar una pregunta a lo que estás preguntando para ir cerrando con Adrián. De cómo en el manejo y la gestión de esta malla curricular que tenemos materias común obligatorias, común particular obligatorias y instruccionales, ¿no? Y que lo que se percibe del resto de la malla, que son estas orientaciones optativas que tiene la currícula de sociología, permite como esa apropiación del otro conocimiento del resto de la red universitaria, porque el alumno puede transitar y lo permite administrativamente que vaya a hacer una materia en
X licenciatura, ya sea del centro universitario y otros centros universitarios, incluso esas estancias académicas que se estaban promoviendo para que el alumno tuviera como esa apropiación de mucho más amplia de este conocimiento desde el punto de vista sociológico. Pero sí me preocupa en cuanto a que sí, donde es rígido, es en ese como el núcleo duro que tiene que tener el sociólogo para representarse como sociólogo, ¿no? Porque tenemos nosotros al economista que tiene sus materias básicas, al internacionalista, al politólogo, al trabajador, a la trabajadora, al trabajador social, a los abogados, o sea, médicos, o sea, todas esas otras disciplinas que lo hacen muy particular de esa disciplina, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que se habría o podrías tú aportar para ver esta malla curricular que tenemos nosotros? Sí, déjame agregar un comentario, Adrián, un comentario pregunta. Sabemos que estás muy ocupado y te vamos a agradecer y te agradecemos mucho tu tiempo y tus comentarios. Agregando a lo que dice Alicia, nos has dicho dos cosas que nos parecen vitales para introducirlas en la discusión, el plan, no solamente el tema de profundizar los estudios, en términos de cómo está la carrera, sino particularmente el tema de la flexibilidad, el tema de una formación amplia, en un sentido completo. ¿Qué otras cosas considerarías así como ejes para una posibilidad de cambio curricular que mejore, digamos, la formación que estamos ofreciendo? Gracias. Okay. Sí. A ver, ¿qué pensaría yo que pudiera ser el eje de la formación sociológica hoy día que lo distinga de otras disciplinas? No estoy seguro si puede haber un eje o varios, algunos ejes importantes, pero si hubiera que elegir uno, yo diría que el eje de la formación del sociólogo contemporáneo tiene que estar centrado en la comprensión, en el análisis de los comportamientos sociales. Es decir, es una visión sociológica sobre la lógica o las lógicas de los comportamientos sociales en distintos campos de la acción, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el eje. Es decir, ¿qué materias, qué contenidos, qué teorías, qué metodologías ayudan a comprender, a analizar los comportamientos? Es parte de la discusión académica. Es decir, yo soy partidario, por ejemplo, de la sociología analítica, Elster y compañía, digamos, ¿no? A mí me parece que esta es una teoría potente, ¿no? Que ayuda a discutir, comprender la complejidad de los comportamientos sociales, ¿no? Está, por supuesto, también la teoría de los movimientos sociales. Uno puede verlo desde otra perspectiva. Lo puede ver desde la teoría marxista, por supuesto, ¿no? Clásica, uno puede mirarlo desde ahí, las teorías del conflicto. Uno puede verlo, digamos, desde distintas. Quizá una buena parte de la formación tendría que ver con explicar este eje del comportamiento social, de la comprensión, desde distintas teorías, ¿no? Justamente para que los jóvenes puedan tener, digamos, un panorama amplio de cómo se pueden explicar los comportamientos sociales, ¿no? No hay una teoría, ¿no? En realidad hay varias, ¿no? Y entonces ese me parecería un trabajo intelectual y académico interesante. Es decir, lo que hoy tiene como el profesorado de la carrera, seguramente se ha cultivado, ha desarrollado sus actividades, sus análisis, sus estudios, en base a alguna o varias de estas teorías, o a otras más nuevas o más clásicas. Entonces, creo que una buena parte de la organización curricular tiene que ver con reconocer como el eje de la formación del sociólogo la comprensión, el análisis de los comportamientos sociales para entender cómo confluyen distintas lógicas, ¿no? Ahí, por supuesto, estaría también la economía, ¿no? La economía es una parte importante de las explicaciones del comportamiento social que tiene que ver con el rational choice y las teorías de la elección racional, ¿no? Pero también la sociología, ¿no? La de la racionalidad limitada, ¿no? Es decir, lo que tenemos es, por supuesto, formar a los estudiantes en la discusión en torno a los comportamientos sociales. Y de ahí creo que se pueden articular líneas de investigación que a ellas les puedan ser más interesantes,
¿no? Yo diría que junto a eso sería importante, y eso lo ligo con la pregunta de Jorge, creo que cada vez es más importante que las universidades, las instituciones, centren sus esfuerzos institucionales en enriquecer la formación de los estudiantes a lo largo de 4 o 5 años, o 3 o 4 o 5 años de la licenciatura, en torno al desarrollo de proyectos, ¿no?, que permitan ir identificando qué tipo de materias y contenidos son importantes para fortalecer la formación en determinada línea, en determinado eje, en determinado proyecto de investigación, ¿no? Los jóvenes en este proceso me parece tienen que ir muy acompañados por profesores, por directores, por responsables de línea, por investigadores consolidados, que son los que deben ir marcando, digamos, identificando las necesidades formativas de los estudiantes para que estos puedan tomar las materias que sean más adecuadas para su propia formación. Es claro, digo, me pasó a mí, supongo yo que debe seguir pasando, espero yo que menos, que una de las áreas débiles de la formación del sociólogo son las áreas cuantitativas. Es decir, matemáticas, ¿no?, estadística, ¿no?, probabilística, todo esto. Creo que esa área, que es históricamente un componente débil, ¿no?, de las ciencias sociales, es un área importante que es cada vez más una herramienta analítica, intelectual, relevante en la formación de sociólogos, ¿no? O sea, creo que si no para practicarlo, por lo menos para entenderla, ¿no? ¿Qué le aporta esa herramienta? Las partes cuantitativas. Materias de corte más cualitativo, materias con contenido más teórico, más metodológico. Es decir, lo que hay, tenemos que buscar aquellos contenidos, aquellas materias que le vayan agregando valor a la formación del sociólogo. Esto implica un cambio de paradigma, digamos, de la formación del sociólogo y de todas. Es decir, ¿cómo adaptamos la institución a los intereses del estudiante y a las necesidades del estudiante? No al revés. Me da la impresión que en sociología, como en economía, como en otras, más bien los estudiantes tienen que adaptarse a lo que hay, ¿no?, a las necesidades del profe o de la profa. Entonces, ahí hay una suerte de tensión siempre entre esto, ¿no?, porque la lógica es otra. La lógica de la formación está más pensada en la oferta institucional que en la demanda de los estudiantes. Entonces, quizá ese es un componente, digamos, crítico que hay que resolver. No es sencillo, por supuesto, esto tiene varias implicaciones, pero me parece que una buena manera de entrar es identificar con claridad un eje formativo. Y yo creo que un eje formativo amplio es el análisis del comportamiento social, ¿no? Y a partir de ahí ir pensando en distintas etapas, fases que es necesario visualizar para ir transformando los procesos formativos en el transcurso de estos años muy importantes que son los del pregrado universitario, ¿no?